Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a este video. Quien les habla es Melanie Naomi de la Cruz Monsalve. En esta oportunidad presentaremos el tema de análisis de propuestas económicas de los candidatos presidenciales y su impacto en el funcionamiento del Estado peruano. ¿Qué buscamos? A través de esta exposición vamos a evaluar las propuestas de Manuel Loaiza y Pedro Gómez, analizando sus posibles efectos en la economía, las instituciones democráticas, pero sobre todo en el desarrollo del Perú. Esperemos que esta presentación contribuya a comprender un poco más de la importancia de las decisiones económicas que vamos a tomar en nuestro país. Pero bueno, sin más preámbulos, hablaremos un poco para que tengan concordancia con la introducción a qué queremos llegar. Bueno, es importante recordar que el Perú se organiza bajo principios constitucionales que garantizan la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho. Además, nuestro país cuenta con una economía social en el mercado, donde el Estado regula, supervisa la actividad económica, mientras el sector privado participa mediante la inversión, la producción y la generación de empleo. Por ello, toda propuesta económica debe evaluarse antes de ser considerado y sus efectos políticos que causará. No solo políticos, sociales y económicos, ya que a medida que aparentemente sea beneficiosa, puede generar consecuencias negativas y se afecta la estabilidad institucional o económica del país. Pero bueno, ahora, en mi caso, yo pasaré a hablarles sobre las 3 propuestas que nos da Manuel Loaiza. ¿Sí? Más adelante, mi compañera les hablará de las otras 3 propuestas que nos dará el siguiente candidato, que ella pensará a mencionarnos. Bueno, seguimos con las propuestas entonces. Como les decía, voy a hablarles sobre las propuestas que nos dio Manuel Loaiza. ¿Cuántas fueron? Nos dio 3 propuestas Manuel Loaiza. Entonces continuamos. La primera propuesta que nos brindó fue la aprobación del presupuesto sin intervención del Congreso. ¿A qué quiere plantear esto? Que el Poder Ejecutivo apruebe el presupuesto nacional sin intervención del Congreso de la República. En el Perú, el presupuesto público determina cómo se distribuirán los recursos del Estado en los sectores fundamentales como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Actualmente, el Poder Ejecutivo elabora proyectos de presupuesto, pero corresponde más al Congreso debatirlo y aprobarlo. Este mecanismo garantiza la transparencia y control y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos. Si el Ejecutivo pudiera aprobar el presupuesto por sí solo, se concentraría demasiado en poder oponer una sola institución, debilitando el sistema democrático ya. Ese sistema democrático peruano. Además, existirá el riesgo de que los recursos se destinen a interés político, antes que las necesidades reales que necesita la población. Por ello, esta propuesta podría afectar el equilibrio de poderes que caracteriza al Estado peruano. Recuerden que anteriormente ya les había mencionado los poderes que existían, tanto el poder legislativo, ejecutivo y el poder que pasó, que es el poder ejecutivo, ¿no? El que estamos hablando en general. Bueno, esa llegaría a ser la primera propuesta. Ya vimos cuál fue a favor y explicamos por qué no puede darse. A continuación les mencionaré la segunda propuesta. Bueno, seguimos con la propuesta 2, la creación de impuestos mediante el Decreto Supremo. ¿En qué consiste? Permitir que el Poder Ejecutivo cree impuestos mediante el Decreto Supremo. Sin embargo, la Constitución peruana establece que el impuesto debe ser aprobado por ley a través del Congreso de la República. Este principio protege a los ciudadanos, a las empresas, ya que evita que los cambios de árbitro del sistema tributario, sí, los impuestos pueden modificarse constantemente por decisión del Ejecutivo. De esta forma, va a generar incertidumbre para los inversionistas e empresarios. Como consecuencia de ello, podría disminuir la inversión privada, reducirse la generación de empleo y verse afectado el incremento o el crecimiento económico de nuestro país. Por ello, esta propuesta representa un riesgo a la estabilidad jurídica
y a la economía del Perú. Bueno, ahora les paso a hablar en la siguiente propuesta. En la tercera propuesta, como les dije, nos va a hablar ahora de la centralización de las obras públicas. Es su tercera propuesta. ¿A qué llegamos con esto? En esta propuesta se busca centralizar las decisiones sobre las obras públicas en el gobierno nacional. Desde el año del 2002, el Perú desarrolla un proceso de descentralización que permite que los gobiernos regionales y municipales participen en la toma de decisiones sobre proyectos y obras sobre sus comunidades. Estos procesos buscan que las autoridades locales puedan responder mejor a las necesidades de cada región. Si todas las decisiones se tomaran únicamente desde Lima, podrían ignorarse diferencias económicas, geográficas, sociales que existen entre la costa, sierra y selva. Además, los gobernadores regionales y municipales conocen de manera más cercana los problemas de sus propias localidades y pueden identificar las obras prioritarias para sus ciudadanos. Por ello, aunque es importante fortalecer esta supervisión de los gobiernos subnacionales, eliminar sus competencias no sería la mejor solución o la mejor solución adecuada. Por ello, y por estas razones, la propuesta de Manuel Loaiza podría debilitar los principios fundamentales del Estado peruano, como la separación de poderes de legalidad tributaria, la descentralización. Y de esta forma, estas tres propuestas que nos mencionó, vimos tanto a qué favorecía, pero a la vez también debilitaba. No fueron buenas propuestas que nos brindaron. Listo. A continuación, mi compañera les pasará a hablar de las otras tres propuestas que nos brindó el otro candidato, que ella les hablará un poco más. Continuando con la exposición, analizaré las propuestas del candidato Pedro Gómez. La primera propuesta consiste en obligar al Banco Central de Reserva del Perú a emitir más dinero. Esta medida afectaría la autonomía del Banco Central, cuya función principal es mantener la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Cuando se imprime dinero en exceso sin un aumento equivalente en la producción de bienes y servicios, los precios tienden a subir. Como consecuencia, las familias pierden poder adquisitivo y aumenta el costo de vida. La historia económica muestra que este tipo de políticas puede generar graves problemas inflacionarios. La segunda propuesta plantea prohibir la inversión privada en sectores como la minería y la pesca. La Constitución peruana reconoce una economía social de mercado en la que participan tanto el Estado como el sector privado. La inversión privada es importante porque genera empleo, impulsa la innovación y contribuye al crecimiento económico. Si se eliminara completamente su participación, el Estado tendría que asumir todos los costos de operación e inversión, lo que podría reducir la productividad y afectar los ingresos que estas actividades generaban al país. La tercera propuesta busca controlar los precios de los alimentos. Aunque esta medida puede parecer beneficiosa para los consumidores en el corto plazo, suele generar problemas cuando los precios establecidos son inferiores a los costos de producción. En esas condiciones, los productores tienen menos incentivos para fabricar y vender sus productos, lo que puede generar escasez. Además, pueden surgir mercados informales donde los productos se venden a precios más altos que los oficiales. En conclusión, el análisis de ambos candidatos demuestra la importancia de respetar los principios constitucionales y económicos que sustentan el funcionamiento del Estado peruano. Las propuestas de Manuel Loaiza podrían debilitar la separación de poderes, la legalidad tributaria y la descentralización. Por otro lado, las propuestas de Pedro Gómez podrían generar inflación, reducir la inversión privada y afectar el abastecimiento de productos.
Por ello, el desarrollo sostenible del país requiere instituciones sólidas, estabilidad económica y una adecuada coordinación entre el Estado y el sector privado. Muchas gracias por su atención. Bueno, para finalizar esta exposición, ya brindadas las propuestas de Manuel Loaiza, que yo las pasé a mencionar, y Pedro Gómez, que lo pasó a mencionar mi compañera, vamos a terminar con una pequeña frase. El progreso del Perú depende del respeto a la Constitución, la estabilidad económica y la búsqueda de soluciones que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos. ¿A qué quiero llegar con ello? Para que el Perú siga avanzando, siga desarrollándose y siga progresando, es importante respetar las leyes y mantener la estabilidad económica. Buscar soluciones que mejoren no solo a uno ni dos, sino a todos, que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. Bueno, con esto cierro esta exposición y que espero sea informativo para cada uno de ustedes. Gracias.